La Edad Media, tres culturas y un mapa político en constante cambio, del 711 al 1474. La conquista musulmana. En el 711 los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y vencieron a los visigodos en la batalla de Guadalete. En pocos años ocuparon casi toda la península, que pasó a llamarse Al-Ándalus. Emirato dependiente. Al principio el-Ándalus fue un emirato dependiente del califato de Damasco, gobernado por valíes. La capital fue Córdoba. El Emirato Independiente. En el 756 llegó Abderramán I, que huyó de Damasco y se proclamó emir independiente. Así Córdoba empezó a crecer como un gran centro político y cultural. Califato de Córdoba. Más tarde Abderramán III se proclamó califa y comenzó la época de máximo esplendor del Al-Ándalus. Gran poder político, riqueza económica y una cultura brillante en Córdoba. Reinos de Taifa. Cuando cayó el califato, el territorio se fragmentó en pequeños reinos llamados Taifa. Eran débiles y tuvieron que pagar tributos a los reinos cristianos. Los almorávides y almohades. Para defenderse, los taifas pidieron ayuda a los almorávides y después a los almohades, pueblos del norte de África. Unificaron al Andaluz durante un tiempo, pero fueron derrotados en 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa. El reino nazarí de Granada. El último territorio musulmán fue el reino nazarí de Granada con la Alhambra como símbolo. Se mantuvo hasta 1492 cuando los reyes católicos conquistaron Granada poniendo fin a la Andaluz. 2.1. Evolución política. Zona occidental, el origen de los reinos cantábricos. Tras la derrota visigoda en Guadalete, algunos nobles se refugiaron en la cordillera cantábrica. Pelayo venció en Covadonga, y este fue el inicio de la reconquista. Nace el reino de Asturias, que luego se amplía con Alfonso III hasta el Duero. Se trasladó la capital de Oviedo a León, y nació el reino de León. En el siglo X surge Castilla, como condado dependiente de León, que luego se independiza. B. Zona oriental. Los primeros condados y reinos pirenaicos. Carlomagno creó la marca hispánica como frontera frente al Andaluz. Se formaron condados gobernados por condes. El condado de Pamplona se independizó y formó el reino de Navarra. También surgieron Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y estos formaron el reino de Aragón. Los condados catalanes se independizan a finales del siglo X. C. Expansión territorial. Castilla y León se unen en un único reino. En el siglo XI, Alfonso VI conquista Toledo. En el siglo XII, la unión de Aragón y el condado de Barcelona, que esto forma la corona de Aragón. En el siglo XIII hubieron grandes avances. Castilla, el Guadalquivir y Murcia, y Aragón, Valencia y Baleares. Y fue la batalla de las Navas de Tolosa, que permitió gran avance cristiano. 2.2. Reconquista y repoblación. La reconquista no solo fue militar, también implicó repoblación de las tierras conquistadas. Tipo de repoblación. Del siglo VIII al IX, tierras vacías ocupadas por campesinos. La presura. En el siglo IX, XI, se fundan villas y ciudades para atraer colonos, y en el siglo XIII la repoblación mediante el repartimiento. La nobleza y órdenes militares recibían grandes lotes de tierra y nacieron los latifundios. La sociedad andalusí fue básicamente urbana y mercantil. No obstante, la agricultura era la ocupación de la mayoría de la población. Los principales cultivos eran la tríada mediterránea y los musulmanes impulsaron el regadío a partir de acequias y norias. Se cultivaba arroz, hortalizas y algodón. Dentro de la artesanía destacaron, entre otros, la fabricación del vidrio, cerámica, las armas y la orfebrería. Las principales zonas comerciales eran los zocos, que se situaban cerca de la mezquita. En cuanto al comercio exterior, se aventuraron hacia el centro de África, de donde traían oro y esclavos. La sociedad andalusí era muy heterogénea, pues existían diferentes grupos sociales. En primer lugar, la minoría de origen árabe formaba la élite social. A continuación, encontramos el grupo de origen bereber, que tiene una posición inferior. Muchos eran miembros del ejército, mientras que otros eran artesanos, agricultores y comerciantes. Y por último, la población hispano-visigoda, que pronto se convirtió al Islam. Las comunidades cristianas mozárabes integraron a la mayoría de la población al comienzo, pero su número se redujo por las conversiones al Islam, hasta transformarse en una minoría social, aunque abundante en ciudades como Toledo o Córdoba. Por su parte, los judíos fueron una minoría influyente que se repartía en las juderías, y en el escalón social más bajo estaban los esclavos, que fueron importantes para el aparato militar y para el servicio doméstico. Las ciudades desempeñaron un papel fundamental en la civilización andalusí. El origen de la red urbana del Al-Ándalus fue doble. Por un lado, se revitalizaron y mejoraron las antiguas ciudades romanas como Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Mérida, etc. Y por otro lado, se crearon nuevas ciudades para afianzar rutas o zonas estratégicas como Almería, Toledo o Madrid. No obstante, la mayoría de las ciudades entraron en un periodo de descendencia a partir de la desmembración del califato. Los únicos espacios públicos eran la mezquita y el zoco. Las ciudades estaban amuralladas. En esta zona protegida se hallaban los edificios más importantes, la mezquita, el zoco y la alcazaba,
que era donde se protegían los militares. Al-Ándalus alcanzó un gran desarrollo cultural, mantuviendo principios básicos, el árabe como lengua de creación y el respeto a la creencia islámica. Córdoba se convirtió en uno de los referentes culturales y científicos del siglo X. En el campo literario brilló especialmente el género poético, la biografía y los relatos de viaje, mientras que en el campo científico se dejó notar la influencia oriental a través de la llegada de numerosas obras bizantinas y del mundo islámico. Proliferaron los estudios astronómicos, matemáticos y de medicina. Y con respecto al arte, la obra emblemática del arte musulmán en nuestra península más importante es la mezquita de Córdoba, junto a la Giralda, que está en Sevilla, y sobre todo el Palacio Granadino, en Granada. Economía de la corona castellana. La agricultura se dio una gran importancia a los cultivos de regadío de los grandes valles fluviales, donde existía una producción muy variada, como los frutales, la horticultura, los cultivos manufactureros como el lino, el cáñamo y la morera. La ganadería se daba una ganadería transhumante, que ocasionaba en sus traslados fuertes conflictos con los agricultores, en los cuales los ganaderos obtuvieron el apoyo de la monarquía, ya que sus actividades aportaban mucho dinero a la corona. En 1273, Alfonso X permitió la creación del honrado Concejo de la Mesta, cual era una organización de ganaderos transhumantes que alcanzó un gran poder en Castilla. Esta ganadería se basaba en la oveja merina, una oveja que producía una lana de gran calidad destinada a la exportación a la Europa atlántica a través de los puertos cantábricos. La economía de la corona de Aragón. La cultura comenzó a desarrollarse en el siglo XI con el incremento de las roturaciones y la expansión de la vid, que la ganadería también adquirió importancia. En las ciudades también se concentraban las actividades artesanales, aunque también hay que mencionar las ataranzas, que eran las construcciones de barcos de la villa costera, ya que florecieron impulsadas por el desarrollo comercial de la corona catalano-aragonesa. También se dio una expansión por el Mediterráneo de esta corona a partir del siglo XII, que favoreció aún más el comercio. La sociedad cristiana comenzó a sufrir un proceso de feudalización a partir de los siglos IX y X, que triunfó plenamente en los siglos XI y XII. Esto debilitó el poder monárquico y fortaleció a la nobleza. De esta manera, la nobleza se convirtió en la representación del Estado en los dominios que ésta controlaba. Sin embargo, a partir del siglo XIII, los reyes comenzaron a recuperar parte del poder cedido a los nobles. Para ello, contaron a menudo con el apoyo de las ciudades. La organización de la sociedad cristiana era dividida en tres estamentos: la nobleza, el clero, que eran los privilegiados, y el estado llano o el tercer estado. El estado llano abarcaba la inmensa mayoría de la población que carecía de privilegios. La nobleza y el clero basaban su poder principalmente en la posesión de tierras o señoríos. Su autoridad se afianzó al concederle los reyes funciones de gobierno en sus posesiones, como lo son la defensa militar, el poder judicial, el cobro de impuestos y más. Aparte, estos poseían una serie de privilegios como no pagar impuestos directos y como la disposición de leyes y tribunales especiales para ellos. A partir del siglo XIV, la nobleza consiguió consolidar su posición social y económica al constituirse el mayorazgo. Dentro del estado llano también existían diferentes situaciones sociales. Los campesinos constituían la mayor parte de la población. Al norte existían los campesinos libres, dueños de pequeñas propiedades, mientras que en el sur establecieron grandes señoríos y los campesinos no eran propietarios de ninguna tierra, que estos trabajaban para los privilegiados. En las ciudades abundaban los artesanos y los comerciantes. La expansión comercial del siglo XIII potenció el crecimiento y la riqueza de las ciudades. En ellas se formó una oligarquía urbana protegida por la monarquía. La mayoría de la población vivía de forma modesta o marginada. También convivieron minorías religiosas como los mudéjares o los judíos. Los mudéjares abundaban al sur del Tajo y en los reinos de Valencia y Murcia. Se dedicaban al trabajo en el campo y a los oficios artesanales. Los judíos, gracias a la proporción de sus servicios administrativos y financieros, gozaron de la protección de numerosos monarcas. Muchos eran comerciantes, médicos y artesanos, y vivían en la judería. La convivencia de cristianos, musulmanes y judíos supuso un trasvase de elementos culturales entre los tres grupos. Esto especialmente fue apreciado en la Escuela de Traductores de Toledo. Se dio a conocer una gran parte del pensamiento griego y oriental que había sido recogido por los árabes, como por ejemplo la obra de Aristóteles. En la segunda mitad del siglo XIII, bajo el amparo del rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, se produjo un fecundo intercambio entre intelectuales de las tres religiones. Asimismo, la España cristiana mantuvo un contacto creciente con la cristiandad europea. El principal vehículo de comunicación entre ambos lo constituyó el Camino de Santiago.
por donde transitaron desde reyes a modestos campesinos. Asimismo, la ruta jacobea fue un testigo de intercambios artísticos y culturales, dándonos a conocer el arte romántico y el gótico. También fueron difundidos diversos elementos culturales y fue un lugar de intercambio de mercancías, así como de corrientes literarias. En la España cristiana también surgieron diversas lenguas romances, todas procedentes del latín, entre ellas destacan el castellano, el catalán y el gallego. A mediados del siglo XIII comenzó una etapa de crisis tras un periodo de expansión. En esta etapa hubo muy malas cosechas, hambre y malnutrición en las personas. La peste negra comenzó a partir de 1348, la cual provocó la muerte de un tercio de la población de la península ibérica. Dichas muertes causó el abandono del campo, crisis económica y la subida de precios. La ganadería ovina se fortaleció en Castilla y en Aragón la crisis del comercio exterior afectó mucho. La pérdida de toda la población y riqueza causó conflictos, evolución y organización política. Las instituciones. El rey era la figura principal del gobierno. Apareció la curia regia, formada por consejeros y nobles. En el siglo XIII nacieron los parlamentos o cortes, donde el rey se reunía con representantes de los tres estamentos. En dichas cortes se debatían impuestos, leyes y peticiones al rey. Administración local. En las ciudades gobernaban oligarcas urbanos y surgió la figura del corregidor. Era el representante del rey en las ciudades. Modelo de monarquía. En Castilla había una monarquía autoritaria con más poder real. En la corona de Aragón había una monarquía pactista en la cual el rey debía pactar con las cortes de cada territorio, Aragón, Cataluña y Valencia. Y en Navarra tuvieron un modelo bastante similar al modelo pactista de la corona de Aragón. En Castilla hubo luchas entre la monarquía y la nobleza. Pedro I contra Enrique de Trastámara. Enrique II fundó la dinastía de Trastámara, la cual fortalecía la nobleza. Dicha reconquista culminó en 1492 con la conquista del reino nazarí de Granada. Al final de la Edad Media, los reinos principales eran Portugal, Castilla, Navarra y Aragón, que luego tendieron hacia la unificación con los reyes católicos.